Muy buenos días. Estamos en la sesión número 2 de la semana 1 de la Prepa Línea CEP y vamos a revisar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la semana 1 a literatura de expresión comunicativa, y a partir de eso podemos revisar y hacer algún ejercicio que tengamos pendiente. También hoy voy a revisar algunas de las dudas. Voy a poner la grabación en general para compartir. Aquí estamos. Espérenme. Son los ejercicios de hoy. Ahí está. Exhibiciones del mundo, y esta es la agenda del día de hoy. ¿Qué es el propósito de la sesión? Es básicamente el mismo de la semana pasada. ¿Cuáles son los contenidos generales del módulo de esta primera semana? ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Los puntos extras, se los voy a recordar básicamente. La actividad integradora número 1 y la actividad integradora número 2. El plagio, cuestiones del plagio que vamos a revisar. Buenos días. Hola, Dayan. Buenos días. Cuestiones de plagio que revisamos la clase anterior y que quiero poner un ejemplo muy puntual sobre eso. Dos ejemplos y ejercicios que algunos, bueno, de parte de un par de personas ya recibí algunos ejemplos de esto. Las preguntas del público que no me habían llegado y que justo cuando estaba terminando la sesión me llegaron la clase anterior. Entonces voy a retomar el día de hoy, bueno, ahorita, y las dudas de los asistentes, o sea, de ustedes en cualquier momento. Y vincularlo con la sesión de la próxima semana, de la semana número 2, que será la sesión llamada Literatura, un acercamiento a otras realidades, pero eso será la próxima semana. Ahora que tenemos a la vista este texto, la pantalla completa con los contenidos de la primera semana de la plataforma. Una revisión general del módulo sería saber por qué leemos, cómo leemos, cuál es la relación entre la lectura y nuestros intereses y cuál es la importancia de los clásicos en general y de algunos de los textos en particular. Se enmarcan 3 lecturas, en realidad son 5 en las 2 actividades integradoras, pero bueno, tenemos 3 ahora, y son 3 textos clásicos y antiguos, que bueno, pues ya ustedes habrán visto la dificultad, que es Al que ingrato me deja, busco amantes, forjona. La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y El rey burgués de Dario. Entonces, pues voy a tratar de no repetir voy a tratar de no repetir conocimientos de los que vimos la semana anterior, pero la clase anterior, perdón, pero sí es importante que ustedes puedan recordar lo que vimos. Recuerden los puntos extra, ahorita les voy a recordar también un poquito, pero bueno, básicamente el contenido nos indica cuáles son aspectos de lectura, qué es la literatura, cuáles son las relaciones con la literatura y nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas relaciones van a seguir utilizando y hay uno de los materiales muy importantes, que es muy importante, que ya les había dicho, que se llama Fondo y Forma. Si estudian ese con un poquito de atención, se darán cuenta que eh, pues va a seguir y va a ser muy importante tanto en el primero como en el segundo de las actividades integradoras. Entonces, pues, no lo dejen pasar, lean ese texto, hagan notas. Normalmente les pido que hagan notas, pero esta vez decidí hacer algo distinto y les, eh, pues les adelanto que ese material lo van a seguir utilizando incluso hasta la parte final de los textos, ¿no? De la semana, que hagan textos propios y hay al final un proyecto integrador que es el que sobre todo van a utilizar más estos materiales. Bueno, entonces básicamente eso es, aquí está, la, eh, los contenidos generales de la sesión. Y bueno, ya saben, dinámica de trabajo y puntos extras. Hay 2 puntos extras, que es la asistencia y participación activa en esta sesión. Es de parte Prepa Línea CEP. Eso es a partir de cada semana. Y la segunda es
La actividad, los puntos extras que déjenme recordar, por favor, es eh, el resumen de un video que yo les había puesto sobre plagio. Y ese resumen debía contener qué es el plagio, cómo evitarlo y la aplicación. Yo les pedí que había una segunda base de puntos extra que tenía que ver eh, con el hecho de hacer alguna de las bibliografías o hacer alguna de las referencias de materiales. Por ahí alguna de sus compañeras me preguntaba cómo hago para mejorar esto de la bibliografía y de la cuestión general de los textos para colocarlos en referencias finales y yo le dije que viera el video. Entonces, de todos modos voy a poner por las dudas para esto, si ve este video, cómo debe ser aquí está. En el video, aquí está, estamos viendo cómo deben ser las referencias. Este es el modelo autor, que en este caso es prepa línea CEP, y luego entre comillas el nombre del material, luego el nombre de la plataforma, plataforma prepa línea CEP, cualquier plataforma es lo mismo, la fecha de consulta y el URL, que es la dirección. Si ponen solo el URL no es válido y se descuentan algunos puntos. Lo digo porque me preguntó una de sus compañeras en particular cómo hacía para eso, cómo hacía para ponerla, y bueno, yo le dije que viera el video, pero bueno, por las dudas también lo pongo ahora. Recuerden esta parte de las citas y la paráfrasis y van pues, a poder realizar sus actividades integradoras de una manera académica y mucho mejor, por supuesto. No es suficiente colocar la referencia si hay un copiar y pegar dentro de la actividad, eso no es válido y eso también se considera plagio. El hecho de que pongan la referencia no los exenta de cometer plagio. Es como copiar y pegar y poner la referencia, eso no es válido, por cierto. Entonces, pues nada más les recuerdo que es una parte importante de sus, de su calificación y su evaluación de esta semana número 1. Entonces, bueno, ya estamos ahí, perdón. Permítanme. Ahora sí. Lo que sigue es la dinámica, perdón, los puntos extra. Ya los expliqué. Y la actividad integradora número 1, que se refiere a la contestación de una serie de textos, perdón, de un cuadro que contiene preguntas sobre 3 textos, uno del género poético, otro del género narrativo y otro del género dramático o teatral, esos 3. Y con esos 3, ustedes después de que los lean, por supuesto, van a sacar ciertas conclusiones y les van a preguntar cosas como el argumento, la trama, el tema, el autor. Sean conscientes de que el autor lo tienen que poner, pero también tienen que poner cuál es la relación. Les ponen el autor y luego se les vuelven a preguntar, eso no tiene sentido. Ustedes encuentran el sentido, por favor, también a los personajes. No es suficiente con que pongan solo el nombre de los personajes, sino tienen que poner qué función tienen. Eso se va a ver también en la semana 3, por favor, no lo vayan olvidando, váyanlo practicando. Después les preguntarán cosas como acción, tema, etcétera. Si leen fondo y forma, se van a dar cuenta de cómo lo pueden resolver. Fondo y forma es muy corto. Entonces yo recomiendo pues que lean ese material específico para que ustedes puedan saber la mejor de las formas de revisarlo, ¿no? La mejor de las formas en que se puede resolver esa actividad integradora número 1. Por favor, si les piden 5 a 10 renglones, pongan 5 a 10 renglones. Yo les enfaticé y les repetí que tenían que poner de 5 a 10 renglones. Entonces, pues es crucial y fundamental y esencial que lo hagan para evitar descuentos. Si no ponen bibliografía y está plagiado, es un cero automático. Entonces, pues no. Mm, es difícil recuperarse de un cero. Perdón. Todavía se puede, pero pues la verdad es que es muy importante que ustedes empiecen con el pie derecho porque van realmente varios de em, las actividades integradoras que son muy sencillas que ustedes pueden rellenar o repuntar para lograrla. Luego, la actividad integradora número 2, acuérdense, son por lo menos 4 bibliografías en la actividad integradora número 1, el texto de Sor Juana, el texto de Sor Juana, el texto de Rubén Darío, el texto de Juan Ruiz de Alarcón, que es un fragmento de obra de teatro, y el de fondo y forma. Con esos 4 los tienen que poner en el formato que les puse, y ese formato les va a permitir, pues básicamente,
colocarlo bien. Yo la verdad es que sí me fijo muchísimo en la actividad integradora, en la bibliografía, en las referencias. Y pues si no están colocadas de manera correcta, pues desafortunadamente puedo ser un poquito severo. Entonces, por favor, no lo vayan a olvidar. No lo vayan a obviar, por favor. Otra cosa que quería comentarles también, perdón, sobre la actividad integradora número 2, que es contestar una serie de preguntas. Tienen que leer un pequeño cuento, contestar una serie de preguntas. Recuerden contestarlas, por favor, de 5 a 8 renglones al menos. Y si pueden poner citas y paráfrasis, su texto se va a enriquecer más y nunca está de más. No es que sea obligatorio, lo que es obligatorio sí es cumplir de 5 a 10 renglones y lo que es obligatorio también es colocar las referencias donde tuvieron la información. En la segunda de los textos deben por lo menos 2 textos. Es muy importante que lo hagan. Por ejemplo, el primero puede ser el texto que, tiene que leer un cuento y una fábula. Eso es lo que pueden hacer. Y la siguiente, la pueden tomar de fondo y forma alguno de los materiales de prepa en línea CEP. Cualquiera de esos, de esos materiales es válido, entonces por lo menos deben aparecer 2 y después pues ya es otra cosa, ¿no? Después vamos en el puntaje o en la agenda que está apareciendo ahorita, en la parte del plagio. Recuerden que les puse un video, lo pueden revisar en la clase anterior. Y que tiene que ver con el plagio, es muy cortito. Si todavía van a entregar, si todavía van a entregar este, eh, puntajes extra, pueden revisarlo en la página, en la sesión anterior, que es un video sobre el plagio, qué es el plagio, cómo evitarlo, cuáles son los tipos de referencias, que son paráfrasis y cita textual, e hicimos un ejercicio muy breve sobre eso. Entonces, eh, revisen la sesión anterior y actúen en consecuencia, porque eso del plagio es muy importante, fundamental, y desafortunadamente, pues, si obtienen un 0 por plagio, pues como lo repetí hace un momento, pues es bastante complicado después afinarlo, más allá de que algunos de sus compañeros me preguntó cómo resolverlo y yo les acabo de decir, buenos días todavía, Vane. Si tienes alguna duda o pregunta, ya que está ahí lo que estamos haciendo, la orden del día, la agenda de la clase, entonces si tienes alguna duda o pregunta, pues no, hazla en cualquier momento, no hay ningún inconveniente. Luego, después de la parte del plagio, que está aquí, en el color morado, hicimos una serie de ejemplos y ejercicios eh, que tenían que ver con que ustedes revisaran. Aquí voy a hacer, aquí está. Hicimos, bueno, les hago unas cuestiones generales sobre las actividades integradoras, que son algunas sugerencias. Por favor, sigue las instrucciones de la plataforma, sigue las instrucciones que he dado yo, las di hoy y las di el pasado miércoles. Entonces, pues por favor, si tienen alguna duda en general sobre cuáles son mis instrucciones, remítanse al video. El video está en el foro de novedades y donde dice horarios de las sesiones. También ahí pongo el video en 2 lugares, entonces búsquenlo por favor. Si aún así no lo encuentran o tienen dudas, por favor escríbanme por el mensajero o un correo, cualquiera de los dos. Cuida la ortografía, por favor, y coloca bibliografía, citas y paráfrasis de acuerdo con el video que también ya nosotros vimos, ¿no? Entonces, por favor, no lo olviden. Y el puntaje extra se divide en 2, la plataforma en Prepa en línea CEP, que es en este caso el texto y lo que ustedes tienen que revisar, participar activamente, contestar, si hay algún ejercicio lo pueden hacer, y las actividades extra que acabo de dejar, que es ver el video y tomar notas y mandarme fotos sobre eso también. Entonces, eso es un recuento de lo que sucedió el miércoles. Luego, este es el video del plagio, no lo voy a poner ahorita, porque ya lo puse ahí también. Se los dejo, probablemente se los deje allá, como recurso en Prepa Línea CEP en la página del foro de novedades. Luego les puse estos ejemplos, que son, este es un ejemplo de una cita textual y cómo debería ser una cita textual. Subrayé en amarillo las comillas y puse entre paréntesis la referencia. Ese es un formato que tiene que ser APA y que ustedes pueden revisar cuantas veces quieran y también practicar sus propios ejercicios. De hecho, les pedí que para subir su puntaje revisaran esos ejercicios también y hicieran uno ustedes. Y luego también les puse este ejemplo, que es un ejemplo de paráfrasis,
Es lo mismo, solo que hay un comentario. Aquí sí hay un cambio. Vean, entre este, que es muy extenso de 8 renglones, y este, que es solamente de 4 renglones, es el mismo texto, la misma, perdón, la misma parte, solamente en uno está citado de manera textual y aquí está parafraseado. Entonces, pues, supongo yo les recomiendo que revisen muy atentamente la sesión del miércoles. Ahorita solo estoy revisando y estoy repasando, pero bueno, si se requiere o si ustedes preguntan algo específico, pues yo no tengo ningún inconveniente en hacer un ejercicio ahora y que ese ejercicio pueda ser considerado pues, para todos los demás, ¿no? Y pues ahí está, una vez más, las referencias, perdón, y las referencias tienen que ver con pues colocar de esta forma nombre del autor, paréntesis, perdón, comillas, con el nombre de la referencia, eh, el nombre de la plataforma, la fecha de consulta y el URL. Si ponen solamente copien, tómenle foto o apréndanse este texto porque va a ser muy importante que ustedes lo puedan revisar y va a ser importante que ustedes lo puedan imitar y localizar con otros textos. Es decir, cuando sean otros textos, ahí les regalé o les obsequio el de fondo y forma. Cuando eso pase, pues copien literal el de fondo y forma cuando les toque verlo. Si van surgiendo dudas, por favor avísenme. Esto fue un resumen de la sesión, cómo deben presentarse las actividades integradoras, cuáles son los tipos de puntaje extra y sus criterios y qué material es la clave para esta semana 1. En el número 3 tal vez no estaba muy claro, pero la clave de este texto, de esta semana número 1 y de estas dos sesiones, la del miércoles y la de hoy, la clave es el texto que se llama fondo y forma. Se los voy a mostrar ahora. Permítanme, aquí está. Listo. Este es el fondo y forma. Y se refiere a la forma de analizar un texto literario. Entonces, si van pasándolo, aquí les dice cuáles son los pasos que debemos cumplir en la parte fondo y forma. Y aquí el argumento, el tema y la acción. Y de hecho, es las cosas que les van a preguntar en la actividad integradora 1 y 2. Vean cómo es un material realmente muy corto. El argumento, tema, acción. Eh, Cuando dicen se agrupan en momentos de exposición y desenlace, me están poniendo cosas que no tienen nada que ver con la acción. Entonces, por favor, revisen este material. Es un material muy importante, muy corto. Y si ustedes logran aprenderlo, aplicarlo, incluso aprenderlo de memoria, no tiene nada malo, les puede ayudar muchísimo en sus materiales. Bueno, lo de hoy ay, es que quería hacer un ejercicio con esto. Quería realmente nada más poner en práctica la revisión que ustedes hagan con este. Este es un ejemplo de cómo debe hacerse un texto que sí tiene autor. Vean cómo tiene el apellido del autor, luego sus iniciales, entre comillas, el año, luego entre paréntesis el año, entre comillas, cuál es el título, y luego cómo se llama la página, y luego la fecha de consulta. Es lo mismo que el anterior que les acabo de poner. Es lo mismo que son exactamente iguales. Entonces, pues ustedes lo pueden revisar. Hay uno que dice fecha de consulta, dice fecha de consulta, 15 de noviembre de 2022, y después viene acá abajo en la parte que está señalando el URL. Ese URL, pues también es importante que lo copien y peguen, pero que no solo pongan eso. Entonces les quería pedir que el día de hoy vamos a hacer solamente esto, un ejercicio, y después vamos a revisar las preguntas, que son estas. A ver, aquí están. Estas preguntas que ustedes hicieron durante la sesión con su tutora, y en esas preguntas van a aparecer algunas dudas. Son bastantes preguntas y pues me gustaría leer y contestar una por una. Generalmente la contesto muy rápido, pero bueno, también depende de la forma que ustedes estén preguntando o en la forma en que se puedan complejizar las preguntas. Por lo general son las mismas, las repiten varias veces porque tienen la misma duda. Entonces, bueno, nada más pues les anticipo pues que son las preguntas las que vamos a terminar la sesión. Ahora, aquí está. Repito, tómenle foto. Ahorita la copio y la pego, de hecho, para que ustedes la vean. Permítanme, porque mientras les voy a dejar esto y ahorita lo reviso. Permítanme. Estoy copiando y pegando
Se les voy a pegar la referencia. Está. Es la referencia que ustedes van a tener que usar. Y para esa referencia, aquí está. Les voy a pedir que hagan una paráfrasis usando esa referencia y una paráfrasis del texto que va a aparecer a continuación. Permítanme. Permítanme. Ahí está. Listo. Esta es una referencia final y ustedes tienen que hacer una paráfrasis de este texto. Les voy a dar unos 5 o 10 minutos para que lo resuelvan. Me van a poner su paráfrasis aquí, por favor, en el chat. Esta es la referencia, me van a poner la paráfrasis. Por favor, Edwin y Dayan, ¿está claro lo que tienen que hacer? Por favor, confíen. Excelente. Gracias, Dayan. Entonces les voy a dar 10 minutos para esto. Voy a apagar mi micrófono, pero voy a quedarme con la cámara. Así que si no está claro lo que tienen que hacer, avísenme. En cuanto terminen, lo tienen que leer, lo tienen que hacer una paráfrasis. Ya tienen la referencia ahí mismo en el chat. Y me copian y me pegan en el chat. Ahí me colocan su texto, por favor. Que sea una paráfrasis, por favor. Avísenme si tienen dudas, por favor. Voy a apagar el micrófono, repito, pero no la cámara. Así que aquí estoy. 10 minutos, tal vez menos.
3 minutos, por favor. Hola, Vane. Están revisando, están leyendo el texto que está en la pantalla y lo tienen que leer completo y lo tienen que hacer una paráfrasis, obviamente mucho más corta. Y les puse algunos ejemplos de paráfrasis que creo que es más o menos cuando te desconectaste. Eh, Eso es lo que están haciendo, por eso estamos en silencio y les voy a dar un par de minutos más para eso. Si no lo puedes completar, no te preocupes, pero sí es importante que revises este texto, si quieres tomarle una foto, y después hagas tú una paráfrasis para que sepas qué es la paráfrasis y cómo se hace. Los datos de dónde saqué la información te los voy a poner ahorita. Listo. Estos son los datos de dónde se obtuve la información y ese es el texto. Entonces tienes que hacer una paráfrasis de este texto usando los datos. Si no sabes cómo hacerlo, puedes esperar un poquito y ahorita lo resolvemos entre todos. Les quedan un par de minutos. Por eso estamos en silencio. Si no lo puedes ver con tanta atención, revísalo de manera general. Y nada más lo que quiero ahora es que practiquen qué es una paráfrasis. Eso es la parte más importante ahora, que practiquen eso para que cuando tengan que hacer una, que de hecho tienen que hacer una, por lo menos en la actividad integradora uno, en la actividad integradora en este caso no tanto, pero en la uno sí, y en las siguientes semanas van a seguir teniendo que trabajar esto. Entonces, pues no lo pierdan de vista y concéntrense en lo que van a hacer. Te recomiendo, Vane, que veas el video de la sesión en integradora del miércoles. Ese es un poco más exacto sobre qué es paráfrasis. Ensayamos algunas aquí. Entonces, bueno, Edwin y Dayana, avísenme por favor cómo van y si no lo alcanzan a completar, no se preocupen porque ya se cumplió el tiempo. No lo alcanzan a completar, avísenme y voy a pasar a otra cosa, por favor. En las sesiones, normalmente, como yo trabajo, las sesiones del miércoles son más explicativas de las actividades y las sesiones del viernes son de práctica. Entonces, pues, de nada. Pues ya tienes, espero que ya tengas una idea entonces, Vane, de lo que es una paráfrasis. Entonces, hoy solamente íbamos a hacer un ejercicio sobre paráfrasis. Te recomiendo también que si no te acuerdas, lo veas de nuevo sobre los puntos extra, porque eso la verdad es que les conviene en general a muchos. Dayan aquí presente ya entregó su resumen, y este es un ejemplo, por ejemplo, es decir, este tipo de participaciones pues les van a traer puntos extras. No solo la que dejé que enviaran a mi correo, sino esta también es importante que la hagan. Entonces, pero pues, igual ya me explicaste, Bonnie, así que no te preocupes. Edwin y Dayan, avísenme cómo van, por favor. Si no logran hacerlo, me paso a otra cosa para ir cerrando la sesión, por favor. A ver, Edwin. La británica Mary Shelley se fugó a Europa con el poeta casado Percy, principales figuras del romanticismo, sentimiento de pérdida. Sufrió una muerte de 3 hijas con tan solo 18 años. Edwin, una pregunta. ¿Esto lo copiaste y pegaste del texto que estás leyendo? ¿O qué hiciste? Porque yo veo que aquí dice Mary Wollstonecraft se fugó a Europa con el poeta casado, que es justo lo que está en negritas. La idea de una paráfrasis justamente es no copiar el texto. La idea de paráfrasis es explicarlo con tus palabras. Entonces, esto podría ser una cita textual sin ningún problema. La diferencia es que
La diferencia es que lleva comillas y te falta los paréntesis. Es bien importante que recuerden los paréntesis. Dayan, ¿cómo vas? Por favor, ya que le acabo de ver la recomendación de Edwin. Por ejemplo, Vane, aunque Edwin, la paráfrasis de Edwin no fue correcta, de todos modos yo valoro esas participaciones para sus puntos extra. Entonces, no te pido que lo tengas que hacer porque probablemente no puedas, pero sí te pido que tomes en cuenta el hecho de que estés aquí participando, aunque sea por el chat, por supuesto que lo valoro. Dayan, avísame por favor, si no ya voy a pasar a otra cosa. Espero un minuto o en lo que escribes y yo creo que yo paso a las preguntas que ustedes hicieron para el proyecto, perdón, para las actividades integradas de esta semana. Mm, voy, acá están. Me paso a... Perfecto. Mientras termina, Dayan, no hay problema. Mientras yo voy leyendo las preguntas, tú termina y las revisamos en el momento en que lo pongas. No te preocupes. Em, Tenemos una serie de preguntas que nos hicieron en la sesión con su tutora, son bastantes, y las voy a leer todas, una por una. Cuando termine eso, voy a leer la paráfrasis de Dayan y con eso veremos si alguien tiene más dudas y pues daremos por terminar la sesión. Sí, obviamente si no tienen más dudas. 1. El género de los textos, así como todas sus características que lo conforman. El género lo puedes encontrar en el material que se llama género narrativo, género dramático y género lírico. Ahí están las respuestas. 2. Se me complica un poco identificar qué tipo de género. De hecho, si ves el video del miércoles, pregunta número 2, si ves el video del miércoles, ahí incluso yo lo resuelvo y al principio de también lo resolví. 3. Sobre el plagio. Sobre el plagio pusimos videos, revisamos, pusimos recursos, hicimos ejercicios. Solo revisen el video del miércoles y el de hoy. 4. Mi duda es, ¿vamos a seguir poniendo en formato APA? Sí, las citas son en formato APA. Gracias. Reforzar características de los textos literarios. Ya las revisamos, de hecho, el día miércoles. Cuáles son las características de cada uno. La lírica es rimada, el teatro es dialogado con personajes y la narrativa es con descripciones y un narrador o personajes en primera persona. 6. En la actividad integradora 1 tenemos que llenar el cuadro según nuestra opinión de la lectura, no según, bueno, según nuestra opinión no, sino siguiendo lo de fondo y forma y comprobando que lo leíste, por supuesto. Y cuidado con los datos porque sueltan datos y no ponen de dónde los obtuvieron, lo ponen hasta el final. Eso también es un error. Por eso hicimos esta paráfrasis, para evitar eso. Si tú pones un dato, tienes que poner en ese lugar de dónde lo obtuviste y además tienes que ponerlo al final. Si lo pones al final, tu información está incompleta. Porque si pones 5 referencias, pues no voy a saber a cuál te refieres, sobre cuál eh, a, usaste específicamente en ese caso. Entonces, pues tengan en cuenta eso. 7. Se me hace difícil lo de la tabla de actividad 1. Ya lo expliqué y si tienen dudas, por favor, escríbanme. 8. Tengo dudas sobre cómo retomar el tiempo en las características del texto. El tiempo puede ser presente, pasado y futuro y puede ser otros 3 tipos de tiempo que también están explicados en el material que se llama Fondo y Forma. 9. Sé que nos están enseñando la literatura, pero me siento torpe por no poder entenderlos. No te preocupes si tienes preguntas específicas. Prefiero que me hagas una pregunta específica como qué es la narrativa, a que me digas que te explique todo, porque eso implica mucho más tiempo. Entonces, yo estoy dispuesto a ayudarlos. Si ustedes escriben, no hay ningún inconveniente. No puedo abrir los textos de la actividad integradora 1. Yo puse una parte que se llama recursos y en esos recursos, si le das clic, abren también otra actividad. Los mismos textos, pero en otro link. Dice análisis literario, no entiendo. 12. Mi duda sobre los textos líricos aún me cuesta entender mejor. Creo que eso es lo que este módulo se me está dificultando. Los textos líricos son los textos que riman, que tienen poesía, que hablan sobre sentimientos y emociones. 13. ¿Cómo se busca el contexto de autores? Y en cada lectura tienes que hacer una investigación muy breve. El contexto de los autores es qué estaba pasando en la vida del autor cuando escribió esa obra, y el contexto de la obra es qué estaba pasando en el mundo cuando se publicó esa obra. Es distinto buscar la vida de Sor Juana que buscar la vida de el poema cuando lo escribió. Son dos cosas distintas. A veces pueden ser similares, pero son distintas. 14. Recomendar libros de las diferentes literaturas. Hay una base de datos, de hecho, en la plataforma. La puedes revisar y ahí están varios libros que lo puedes descargar. 15. Sobre cómo tener una lectura rápida sobre las actividades. La única forma que yo conozco de tener una lectura rápida es leyendo todos los días, 10 minutos, 15 minutos, y leyendo cosas que te gusten. Entiendo que a veces pueden no gustarles los textos que les damos, pero son necesarios. Piensen eso.
16, ¿tendremos sesiones durante las semanas de receso? No, son semanas de recesos para todos. Son 3 semanas de receso. 17, asesora, tengo una pregunta. ¿Cuántas líneas quiere para cada pregunta de la actividad 1 y 2? 5 a 10, con paráfrasis y citas textuales, no lo olviden. Los tipos de texto, no entiendo a qué se refiere, supongo que serán textos literarios y ya hablamos de eso. 19, ¿cómo poder entender literatura y su contexto? Acabo de explicarlo. 20, ¿cómo realizar la actividad número 1? Ya lo expliqué. 21, sí, con respecto al espacio y tiempo de las obras literarias que estamos analizando, revisa por favor el texto que se llama Fondo y Forma. 21, me gustaría conocer más acerca de las diferencias entre fondo y forma. Revisa el texto que se llama Fondo y Forma. Ahí vienen explicadas claramente las diferencias. Mi duda sería hasta las figuras retóricas. Todavía no estamos viendo eso de figuras retóricas, pero bueno, las figuras retóricas son cosas, son como una especie de trucos de lenguaje que utilizan los poetas en el género lírico para explicar mejor su punto, o sea, su poema. Entonces, por favor, revisen las figuras retóricas. El 24, en la actividad 1, ¿cuántos renglones son en el número 3 y 4? 10 a 12 por autor, o en total son en total 10 a 12, y en las demás son 5 a 10, 5 a 8 renglones, perdón, al mínimo, a menos que te digan, como en ese caso, de 10 a 2 renglones. 25, se me dificulta encontrar el contexto de un poema. Busca el nombre del autor, el título del poema y busca los años. Eso te puede ayudar. 26, en caso de un texto lírico o poemas, tengo que investigar el contexto sociohistórico del autor o del texto. Ambos. 27, la relación de la actividad 1 y 2, ya que no sé lo lírico y el redactar. Redactar, te recomiendo que lo hagas en oraciones cortas, muy cortas, ideas generales y mucho punto y seguido. Eso ayuda mucho a escribir cada vez mejor. 28, ¿cómo puedo ingresar a los recursos adicionales de la semana? Pues dándole clic o revisando el foro de novedades, que es donde yo los pongo. 29, respecto al lenguaje connotativo, no sé específicamente a qué te refieres, pero acuérdate que para todas las palabras hay un lenguaje denotativo y connotativo. Uno se refiere al significado que le damos en el diccionario y otro se refiere al significado adicional que tenemos, como el significado literario. Entonces, revísalos. Hay un apartado que se llama lenguaje literario. 30, ¿cómo puedo ingresar a recursos adicionales del módulo? Revísalo en el foro de novedades. 31, no termino de entender la intención de un texto, es decir, ¿para qué lo hizo el autor? ¿Qué estaba buscando? ¿Hacernos reír, hacernos llorar, reflexionar, etcétera? ¿Cuál es el mensaje que nos deja al final? ¿Cuál crees tú que es el mensaje? 32, me ayudaron mucho, me sacaron muchas dudas, mil gracias, aparte estuvo muy didáctico. 33, el texto lírico, supongo que será la explicación y ya la he dado. 34, cómo identificar los tipos de texto, acabo de revisarlo. 35, sobre dónde encontrar a más detalle los contextos de los textos y dichos autores. También puedes ver unos videos que hay en la plataforma. Serían muy importantes que los revisaran. 36, no logro entender bien los términos de las lecturas, ya que vienen palabras que no conozco por ser de diferente país. No importa, pero sí te recomiendo que revises un diccionario que se llama Real Academia Española. Lo puedes descargar incluso en tu teléfono, es gratis. Y ahí vienen los significados de las palabras. Tienes que buscarlos. Al principio, por supuesto, te vas a tardar mucho, pero después poco a poco irás conociendo significados y encontrando más palabras. Y el último, sobre contextos de autor y obra, ya lo expliqué también. Estas son las cantidad de... estas son las preguntas que hicieron en el foro con la tutora y les pido, algunas como verán se repiten mucho, que generalmente son cuáles son los tipos de género, cuál es la diferencia en el contexto y hay muchas preguntas sobre lo de APA. Entonces creo que las 3 ya las cubrí, las expliqué y pues si tienen dudas todavía pueden seguir participando hasta las 7 de la noche de hoy, que es cuando termina el turno, y el fin de semana pueden escribir si tienen dudas. También reviso el foro, pero obviamente no con la frecuencia que lo haría entre semana. Vamos a leer para finalizar, antes de darles la palabra a ustedes y de preguntarles si tienen dudas, el texto de Diane. La ensayista británica, editora, dramaturga, articulista y figura importante en el romanticismo, casada con el poeta Percy Shelley, con el que pierde 3 hijos. Fallece a los 53, hija de William Goodwin y Mary Wollstonecraft. Fallece al dar a luz, sus padres compartían el gusto por la filosofía. Mary Shelley creció gracias a sus padres en un ambiente bohemio y literario. A sus 18 redacta el libro Frankenstein, uno de sus más grandes lanzamientos dentro de la literatura. Ahí solamente, Dayan, te faltaría esto.
las referencias cuando acabas. Permítame, que lo estoy revisando. Te faltaría esto. Tendrías que ponerlo de esta forma. Al final de tu paráfrasis tendría que aparecer eso. García 2016 en línea. Y listo. Entonces, pero la paráfrasis está muy bien y algunas palabras sí se parecen, pero bueno, si tú pones esos datos que están ahí, yo no tengo forma de ponerte plagio y por supuesto no te pondría ningún cero, no lo consideraría plagio, sino lo que considerarías una paráfrasis. Entonces, tómalo en cuenta y muy bien hecho. Bueno, por favor, Vane, Edwin y Dayan, ¿alguna pregunta? Gracias, Dayan, Vane y Edwin. Igual los felicito a Edwin y a Dayan por haber hecho la paráfrasis y a Vane por seguir preguntando. Perfecto, Edwin. Si tienen duda, gracias. Bueno, pues me despido de esta sesión número 2 de Prepa en Línea CEP. Por la tarde noche del día de hoy mismo estará el video en la plataforma. No olviden revisarlo si tienen alguna pregunta y escribirme en el foro de, perdón, por correo o en el chat interno que tenemos en la plataforma. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Mucha suerte y gracias.